Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Víctor Martínez Insignia, soy pastor de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, quiero darte el día de hoy una calurosa bienvenida al programa contigo. Bueno, más que calurosa, una helada bienvenida, ¿verdad? A este programa contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey, Nuevo León. Recibe un cordial saludo de toda nuestra iglesia. Hoy estamos a sábado 27 de noviembre del 2021 y bueno, le damos gracias a Dios por permitirnos amanecer en este nuevo día. Así que estaremos aquí compartiendo contigo un mensaje de Dios para tu vida y bueno, referente a la Navidad. Vamos hoy a platicar un poquito cómo podemos prepararnos para la Navidad. A veces hay ciertas preguntas, hay ciertas interrogantes. ¿Se debe celebrar? ¿No se debe celebrar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Pone pinito, pastor, o no pone pinito? Me preguntan en ocasiones. Bueno, hoy voy a tratar de responder de alguna manera algunas de estas preguntas. Y bueno, yo quiero también comentarte que si tienes algún motivo de gratitud, alguna petición, algún problema que te esté quitando tu tranquilidad, te invito a que nos compartas en los comentarios y un grupo de hermanos de la iglesia estaremos orando por ti. Te informo que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey, Nuevo León. Ahí podrás encontrar todos nuestros audios y nuestros videos. En estos tiempos difíciles que estamos pasando y a pesar de no poder reunirnos físicamente como quisiéramos, aunque ya lo estamos haciendo, ya estamos teniendo nuestras reuniones presenciales con una capacidad mínima. Bueno, como iglesia tenemos todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana devocionales dados por un servidor y bueno, pues no hemos dejado de compartir mensajes también por las noches, lunes, miércoles y viernes por las noches, el mensaje de salvación a través del estudio del libro de los Salmos. Ya estamos a punto de terminarlo, por cierto. También queremos invitarte a que te conectes a través de las células en nuestra iglesia, les llamamos nidos, los nidos de paz de nuestra iglesia. Tú puedes tener una oportunidad también de recibir bendición y ser de bendición en este tiempo. Así es que te esperamos, te hacemos una cordial invitación para que nos sigas y compartas esta información con tus amigos, familiares, con todos tus seres queridos y queremos nosotros también apoyarte. Y bueno, pues en esta hora, como bien les decía, quiero tocar el tema de la Navidad y bueno, pues cómo podemos prepararnos para la Navidad. Y yo he puesto de alguna manera cómo darle sentido a la Navidad. ¿Sabe por qué? Porque no tiene sentido vivir sin sentido la Navidad. Los niños, por ejemplo, no nacen sabiendo de qué trata la Navidad. Cuando son bebés, los papás les dan regalos y en ocasiones se llevan el crédito otros, ¿verdad? Otros son los que se llevan el crédito. Más que ser algo que los niños esperan, es algo que los adultos quieren hacer por los niños en ocasiones, el entregarles, el darles algo. Es cuando comienzan a crecer, que tienen preguntas, que tienen interrogantes, que empiezan a conocer ciertas cosas de la Navidad que hacen de esta época la preferida de los niños. En gran medida se debe a los regalos, pero también se debe a todo lo que rodea la Navidad. La comida, las fiestas, las posadas, los adornos, la cenita, los regalos, todo esto también ayuda. Pero al final de cuentas, hay una cosa que debe ser lo principal y esa es la historia de la Navidad. Navidad significa nacimiento y estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que estamos celebrando un cumpleaños o que se celebra un cumpleaños a través de la Navidad. Casi todas las historias del mundo, por no decir que todas, tienen a un héroe. Y este héroe tiene siempre muchas virtudes, algunos defectos, algunos desencantos, pero sobre todo tiene una misión que cumplir. En cierta manera, estas historias toman prestados elementos del máximo héroe que ha existido. Y este máximo héroe es Jesús. Esta es la más grande y la más importante historia de la humanidad. En la época navideña se hacen muchas historias, se hacen muchas películas, pero la más importante y más crucial de todas siempre es el nacimiento del Salvador del mundo. Esta historia, hermanos míos, la historia de Jesús nos presenta un reto, un desafío y nos hace una invitación a nosotros. Hay varias opciones que podemos tener y una de ellas para celebrar la Navidad, porque me dicen, pastor, ¿se debe celebrar o no se debe celebrar? Es que el 25 de diciembre no está en la Navidad, dicen algunos, ¿verdad? 25 de diciembre no está en la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia? A ver, dígame en dónde está en la Biblia, dicen algunos. Dígame en dónde está en la Biblia, comentan algunos, ¿verdad? De alguna manera. ¿Dónde está eso en la Biblia, pastor? ¿Dónde se encuentra en la Biblia? Bueno, pues de alguna manera no, el 25 de diciembre, bueno, no lo vamos a encontrar, aunque le voy a decir algo. Hay una razón histórica
del por qué se celebra el 25 de diciembre, más allá de lo que dicen algunos que fue el solsticio de no sé qué, que el nacimiento del sol y que las religiones paganas, etcétera, etcétera. Hay una historia del por qué los cristianos celebramos esta fecha. Y bueno, es importante también documentarnos al respecto. Podemos tomar varias vertientes con respecto a cómo celebrar la Navidad. Una de ellas es el secularismo. ¿Qué es esto del secularismo? Bueno, significa tomar todo lo que en estas fechas representa el día de hoy, todo, fiestas, posadas, comidas, regalos, intercambios, pinos, adornos, incluso cultos, celebraciones, películas, luces, etcétera, 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 y celebrar la Navidad sin sentido, sin propósito, con un afán consumista y con un afán secular. Este mundo nos va a llevar al consumismo, al consumir, a consumir, y la Navidad ciertamente pues también nos puede llevar a eso. Es un peligro en estos días, ¿no? Que los niños vean la tele es un peligro, se empieza a convertir en un peligro porque, oh, yo quiero eso, papá, yo quiero el otro, yo quiero aquello, y cada vez que ven algún juguete, algún regalo o algo así, inmediatamente ya lo están pidiendo, ¿no? Puede ser un peligro para nuestra vida que vean los niños eso. Por supuesto que no es un peligro, es un sentido figurado. También podemos ir a fiestas, a cenas, a posadas, convivir, subir más de 5 kilos en estas fechas. Ya se pesó, hermana, ya se pasó antes, ya mero empieza diciembre, ya nos pesamos. Y en toda la cena y en todos los convivios, incluso podemos darnos cuenta que ni siquiera se mencionó el nombre del festejado. Oiga, si estamos celebrando Navidad es porque nació alguien, es el nacimiento de alguien, ¿no es cierto? Bueno, pues en toda la fiesta tal vez ni siquiera se mencionó a lo mejor el nombre del festejado, de Jesús, el de Dios. Incluso se puede pedir posada como un acto sin sentido y sin saber de qué se trata, como un acto de mera tradición y lo más pronto posible para poder irnos corriendo a la cena, ¿verdad? Que pedir posada es una representación de, aparte de que es una tradición muy mexicana, para mí es una tradición muy bonita, muy mexicana, pero es una representación de este peregrinar de José y de María, y que no hayan lugar para entrar en una posada, no encuentran nada y tienen que llegar en este caso a un establo, y ahí en ese establo tener este tiempo. Así es que podemos celebrar todo eso, hermanos, y no darle sentido a nada. Podemos hacer todo eso sin un sentido, sin un propósito, y hacerlo por hacerlo. Usted puede tomar ese camino, puede tomar esa vertiente. Es decir, podemos celebrar esta Navidad de una manera muy secular, llena de consumismo, de tradición, pero sin propósito y sin sentido, llena de mucha luz, algarabía, pero sin una profundidad. Plagados del consumismo y plagados de toda la parafernalia de la Navidad. Luz, regalos. Ya hay muchos hermanos que ya pusieron el pinito, ya pusieron todas las luces y todo. Nosotros todavía no lo hacemos, apenas estamos tal vez en eso esta próxima semana. Pero oiga, qué interesante es el hecho de poder decir, ¿lo vamos a celebrar por celebrar? Solamente por celebrar, porque se tiene que hacer, porque todos adornan, porque se ven bien bonitas las casas. Mi hijo el otro día pasábamos ahí por Garzazada y ya ven que ahí por el Puente de Revolución se ve una casa toda llena de luces, se ve preciosa, la verdad se ve preciosa. Me dice mi hijo, papá, ya viste, ya pusieron la casa, ya la llenaron de luces, ya la pusieron llena de luces. Oh, sí, se ve padrísimo. Podemos hacer todo eso por hacerlo, sin sentido, sin propósito. Ese es el camino que se puede tomar. Pero hay otro camino también que se puede tomar. El camino del fundamentalismo. En principio, la palabra fundamentalismo se refiere a un movimiento islámico, por cierto, un movimiento islámico que propugnaba una estricta aplicación de la ley coránica a la vida social. Y lo no escrito en ella estaba prohibido también. Estaba prohibido. Ahora bien, también se refiere a un movimiento en Estados Unidos durante los inicios de la Primera Guerra Mundial. En un sentido más amplio, incluso podemos decir que se le llama fundamentalismo a cualquier corriente religiosa o ideológica que promueva la interpretación literal de sus textos sagrados o fundacionales por encima de una interpretación contextual, o bien la aplicación intransigente de una doctrina o práctica establecida. Es decir, el fundamentalismo hoy en día nos dice que no debemos celebrar la Navidad, porque es una costumbre pagana, dicen los fundamentalistas, porque los rituales, los símbolos, los adornos, las cenas, etcétera, todo proviene de una costumbre o tradición pagana, y su mayor argumento es
es que esto no viene en la Biblia. Ese es el mayor argumento. Es que esto no viene en la Biblia. Y esto es una forma de solamente de negar la historia de la vida cristiana, la historia del cristianismo. Y al estar haciendo esto, negamos también años de fe histórica. Algunos argumentos son, bueno, es que Jesús no nació el 25 de diciembre. Bueno, ciertamente, mire, saber la fecha exacta del nacimiento de Jesús es improbable. Es improbable saber la fecha exacta. Algunos argumentos son que el 25 de diciembre, según culturas paganas, se celebra el nacimiento del dios Sol y que este se cambió por el nacimiento de Jesús en un sincretismo. Sin embargo, en la historia, cuando estudiamos, hay un libro del hermano Justo González que se llama La historia de la Navidad. Es un historiador cubano. Usted me escucha que lo menciono mucho porque me gusta mucho la forma en la que escribe y en la que él narra la Navidad. Este historiador cubano nos narra el por qué la iglesia celebra este culto. Y no tiene que ver con una tradición pagana o con el solsticio de invierno o con el nacimiento del sol. No tiene nada que ver con esto. Hay detalles históricos que es probablemente que a lo mejor estaremos analizando en algún otro programa del por qué se celebra en esta situación. Así es que esté al pendiente también en cuanto a eso. Hablamos, por ejemplo, del pastor. Usted pone pino, no pone Biblia. Es que pino no está en la Biblia. ¿En dónde está eso en la Biblia o algo así? Bueno, este es uno de los argumentos que utilizan los fundamentalistas. Si no está en la Biblia, no debe hacerse, dicen algunos, ¿verdad? Lo comentan de esta manera. Bueno, si es así, y esa es la postura, entonces le tengo noticias. La Trinidad como nombre no viene en la Escritura, La palabra Trinidad no la encontrar en la Escritura. Creemos en un Dios trino y creo en un Dios trino, pero en la Biblia la palabra Trinidad no aparece. ¿Cómo le hacemos ahí? En un sentido literal, la palabra Trinidad no aparece. Las vacaciones, el aguinaldo, el orden del culto como hoy lo conocemos no aparece. Es más, en el Nuevo Testamento, quitando el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en todo lo que es el libro de los Hechos, que encontramos la historia de la iglesia también y cómo se fue desarrollando, como que no encontramos que haya instrumentos musicales, por ejemplo. Y hay fundamentalistas que en sus iglesias no cantan con instrumentos musicales, porque dicen que en el Nuevo Testamento no estaba esa práctica de los instrumentos musicales, que eso era del Antiguo Testamento. Entonces también tenemos este camino del fundamentalismo y esta circunstancia en este sentido de decir, no, es que esto, si no está en la Biblia tal cual, entonces no se puede. Oiga, dígame los símbolos que utilizamos en nuestras bodas. Los símbolos que utilizamos en nuestras bodas el día de hoy, usted dígame si realmente están tal cual en la Biblia. No están tal cual. Por ejemplo, en los símbolos de las bodas, usted dirá, sí, pastor, el anillo viene sí, pero de hombre a mujer no lo vemos así tal cual. No vemos una situación en ese sentido. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que está mal? No, al contrario, estoy poniendo un ejemplo para que nos demos cuenta que si ponemos el argumento de que se está paganizando el cristianismo, que es lo que dicen algunos, se está paganizando el cristianismo, comentan algunos, si nosotros pensamos en eso, bueno, mire, entonces no deberíamos tener templos. No deberíamos tener templos, ¿sabe usted por qué? ¿Cuántos templos construyó el apóstol Pablo? ¿Cuántos templos construyó el apóstol Pedro? Y le voy a decir algo, también hay fundamentalistas que lo dicen de esta manera. En el Nuevo Testamento no encontramos los templos, ¿verdad? Sin embargo, son edificios, son recursos, son estructuras que nos ayudan ¿a qué? A la planeación, al culto, a la congregación, a la comunión, que nos ayudan para el servicio, que nos ayudan para adorar a nuestro Dios. Pero en el Nuevo Testamento no vemos que se construyan templos, entonces ¿no vamos a tener templos por eso? ¿Sabía usted que los primeros templos que utilizaron los cristianos, ponga atención en esto, los primeros templos que utilizaron los cristianos fueron los lugares en donde se impartía la justicia, donde había incluso antes figuras de otros dioses? En algunos casos incluso utilizaron templos paganos, que se limpió todo lo que había ahí y se utilizaron de esa manera. ¿Sabía usted eso? Y hoy en día queremos dar estos argumentos. Yo creo que eso es caer, repito, en un fundamentalismo. Ahora, entonces, ¿qué hacemos, pastor? Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, mire, caer en esta postura es caer en los legalismos de los fariseos de la época de Jesús. Y fue precisamente en contra de lo que Jesús más luchó. En Lucas capítulo 11, 45 al 46, leemos, por ejemplo, que unos intérpretes de la ley le dijeron, maestro,
Cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él les dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Jesús fue bien enfático en eso. Cargan a los hombres con cargas que ni ustedes mismos pueden llevar, y ustedes ni con un dedo las tocan. No caigamos en el error de creer que porque no está escrito, entonces está prohibido, o Dios lo prohíbe. Ese fue precisamente el error más grande de los fariseos. Buscaron escribir todo lo que no estaba escrito. A ver, todo lo que no está escrito, a ver. Y bueno, ya buscaron aquí en la Biblia, por ejemplo, pues vamos a hablar acerca de del trabajo. Bueno, pues dice que guardarás el día guardarás un día de reposo. Bueno, pues entonces, pero ¿qué es no trabajar? Bueno, trabajar, y entonces hacían toda una rama de lo que era trabajo, que sí, que no, que esto, que sí podías llevar, que no podías cargar. Llegaron a tales extremos incluso en los que dijeron que, por ejemplo, no se podía cocinar. Y le preguntaron a un gran rabino, le dijeron: ¿se puede hacer té en día de reposo? Y la respuesta fue: bueno, si tú hierves el agua, si tú hierves las hierbas, las pones en el agua cuando está hirviendo, eso no se puede hacer, porque eso es trabajo. Pero si tú viertes el agua caliente, hirviendo, a las hierbas, entonces ya no está cocinando, porque la infusión se hace aparte. Así es que esta es la manera correcta de hacerlo. ¿De verdad usted cree que Dios se fijaba en eso? Ah, este es un pecador porque hirvió el agua con las hierbas, no, porque le echó el agua encima así calientita nada más. ¿De verdad usted cree que Dios estaba poniendo atención a esto? Por supuesto que no. Debatían horas y horas definiendo lo que era trabajo, y después lo dividían, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le propongo, hermano mío? ¿Qué le propongo? Bueno, pastor, ya me dijo que hay dos caminos. El camino del secularismo. No, sí, todo. Vamos a aceptar todo lo que venga. Vamos a aceptarlo todo. Y sí, porque es la fiesta de la Navidad y es la alegría, y voy a aceptar todo como venga. El secularismo. Bueno, el fundamentalismo, no se puede porque no está en la Biblia, porque no es bíblico, por esto y por lo otro. ¿Sabía usted que la historia del pino es una historia tan hermosa? Es más, es una historia que narra cómo se quita un elemento pagano de adoración, se quita un elemento pagano de adoración, se adoraba un árbol, y este árbol era adorado por un pueblo nórdico, por cierto, y adoraban a este árbol, que adoraban ellos al dios Thor en este caso. Y bueno, pues llegó un misionero, y taló aquel árbol, y todo el mundo estaba esperando que le cayera un rayo encima para que lo matara, y en su lugar puso un abeto, es decir, un pino, y dijo: este representa a Jesucristo, porque su hoja no cae, porque su hoja es perenne. Y entonces, oiga, está utilizando un árbol para simbolizar la prosperidad de la vida. La Escritura dice que el árbol de la vida es un símbolo de Jesucristo. Así es que, usted dirá: no, pastor, es que yo me sé otra historia en donde los druidas hacían no sé qué y hacían esto. Y mire, le podemos dar todos los matices que usted quiera. Y yo no le voy a negar que usted tenga su historia, o que tenga eso, tenga el otro. Pero ¿por qué no reflexionamos mejor en los eventos históricos cristianos? Y cómo hubo cosas que dieron un símbolo y que fueron utilizadas para enseñar algo. Jesús, por ejemplo, utilizó la levadura. Para enseñar algo. Jesús utilizó parábolas que en su momento rompían con ritos para enseñar algo. Juan utilizó la herramienta del gnosticismo y el lenguaje de ellos para enseñar algo. El mito de la caverna lo podemos ver ahí en Juan capítulo 1. Pablo utiliza estructuras griegas como la tricotomía o la dicotomía, es decir, espíritu, alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo, o alma y cuerpo, y que esto no estaba dentro del contexto judío, para enseñar algo. Pablo utiliza los deportes, las olimpiadas, para enseñar algo respecto al reino.
Pablo incluso utiliza lo sacrificado a los ídolos para decir que los ídolos no son nada, es decir, para enseñar algo. Pablo en el Areópago mismo, allá en Hechos, capítulo 17, versículos 16 al 34, el mismo Señor ahí en el Areópago de Atenas, vamos a leerlo, vamos a leerlo, Hechos capítulo 17. Versículos 16 al 34 en general, solamente voy a leer algunos de aquí. Versículo 22 dice: entonces Pilato, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta descripción: al Dios no conocido. Ahora, ¿sabe usted que este Dios no conocido no significaba el Dios que predicaba Pablo, a Jehová, nuestro Dios, nuestro Señor? No, era un Dios que ellos decían, por si hay alguno que no conocemos, pero le adoraban, le veneraban. Y Pablo utiliza esta referencia para decir: al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo anuncio, a ese que no conocen. Bueno, pues yo les voy a anunciar de ese Dios que todavía no conocen. Utilizó un elemento pagano para decir que ese Dios que no conocían era el Dios que él quería presentarles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Utiliza eso el apóstol Pablo. Y en la literatura apocalíptica, hermanos míos, vamos a encontrarla llena de simbolismos. Algunos incluso parecen tomados de una historia de terror, ¿no es cierto? Y que una bestia con cuernos y cada cuerno un ojo y cosas aquí en el libro de Daniel. ¿Qué le invito? ¿Cuál es mi invitación en esta hora? Celebremos la Navidad con todo lo que representa, dándole una correcta interpretación y sentido a todos y cada uno de los símbolos que ésta tiene. Hay personas que a lo mejor no ponen nada, ni pino, ni nada, no, y está bien, y no voy yo a juzgarles si esa es su manera de celebrar, adelante. Y a lo mejor ni siquiera hacen una oración para dar gracias a Dios por ese día o algo así. Los fundamentalistas dirían que esto es sincretismo, pero déjeme decirle algo. Jesús mismo y sus apóstoles, como ya le mencioné, aprovecharon los símbolos, el contexto histórico, el contexto cultural, los elementos de la cultura de su época para predicar el mensaje de salvación a los hombres. Todas posturas, hermanos míos, extremas siempre nos llevan a las divisiones, nos llevan a la separación, nos llevan a la confrontación. Debemos buscar el punto medio en cada una de ellas. Y en ese punto medio podemos, hermanos míos, encontrarle un sentido a la Navidad. Y encontrarle un sentido a las cosas. Y si usted va, no sé, a celebrar y no sé, si usted va a hacer una cena y parte un pavo o algo así, por decir algo, qué sé yo, pues usted puede decir que están ahí, que tuvo que ser sacrificado un animalito. Ese animalito fue sacrificado para que ahora nosotros pudiéramos comer. Y usted puede aprovechar ese elemento para decir: Jesucristo fue el Cordero de Dios, quien también fue sacrificado, pero no para que nosotros pudiéramos comer, sino para que pudiéramos tener vida. ¿Se da cuenta cómo podemos utilizar? Y ahorita se me ocurrió, no crea que eso sí no lo traía escrito, eso se me ocurrió ahorita. ¿Se da cuenta cómo nosotros podemos utilizar lo que esté a nuestro alcance? Como lo hizo el apóstol Pablo en el Areópago, como lo hizo Jesús con la cizaña, como lo hizo Jesús con el trigo, como lo hizo Jesús con el sembrador, con la semilla, como lo hizo el Señor Jesús con las dos simientes, con los dos fundamentos, con los dos árboles, como lo hizo el Señor Jesús con tantas cosas que él utilizó de su entorno. Podemos hacerlo también nosotros para brindar una enseñanza del reino del Señor. Estamos de acuerdo que el fin en ocasiones no va a justificar los medios, pero debemos de pensar, hermanos míos, que algunas cosas son medios y no fines, y deben ser usadas como tal. Deben de ayudarnos en todo momento a identificar que Jesucristo nació, murió y resucitó para darnos vida. Ese es el mensaje de la Navidad.
Y si lo podemos representar a través de diferentes formas, a través de luces, ponemos nuestras luces, ¿verdad? Bueno, pues esa es la luz de Jesús que ilumina nuestra vida. Así nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestros amigos, a nuestras generaciones, enseñarles y darles un mensaje cristocéntrico, genuino y verdadero, para que estas fiestas no pasen sin sentido. Démosle un sentido a la Navidad y seamos consentidos de la Navidad. Me despido, hermanos, en esta hora. Damos gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje. Te agradecemos por escucharnos esta mañana. Sabemos que Dios tiene grandes planes para ti. Comparte este podcast, comparte esto con algunos. Recuerda que nos puedes acompañar mañana domingo a través de Facebook Live a las 11 de la mañana en nuestro culto de predicación. Ya estamos hablando de Navidad, recuerdo, y bueno, pues también quiero recordarte que puedes escucharnos a través de diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast, Facebook Live, etcétera. Y bueno, nada más para recordarte, la página de la iglesia es Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey, Nuevo León. Nuestra iglesia está ubicada en Carlos Osuna, número 40, Colonia Altavista, a un lado del Tecnológico de Monterrey, a un costado, mejor dicho, del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues esperamos poder verte cuando tengas la oportunidad de visitarnos. Con mucho gusto estaremos con los brazos abiertos para recibirte. Y bueno, pues espero que esto haya sido de gran bendición para tu vida. Permíteme orar para terminar este tiempo. Padre, gracias te doy en este tiempo por tu bendición. Que sigas obrando en nuestra vida, que sigas trabajando, Señor, con poder, y que hagas, Señor, que tengamos sentido y que le demos sentido, Señor, a estas fiestas. Si ya el mundo separó una fecha, Señor, que sepamos nosotros aprovecharla como Pablo en el Areópago, que supo aprovechar los elementos de la cultura y el contexto histórico para también, Padre Celestial, presentar la más grande verdad que nos has dado, la encarnación de Jesucristo. En tu nombre, Señor, echaremos la red. Amén y amén. Soy el pastor Vic Martínez y espero que esto haya sido de gran bendición para tu vida.